estar junto con nuestros hermanos aquí de Olivos. Pertenecemos a la misma comunidad, al mismo distrito, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en este momento estamos adorando al mismo Dios. Y parece que, supongo que habrán visto el título del sermón, lo que pensamos hablar en esta mañana, porque el himno que se cantó, nada más apropiado para hacer la introducción de lo que nosotros queremos decir en nombre del Señor en esta mañana. ¿Cuál era el último himno que cantamos? Perdido fui a mi Jesús, ¿no es cierto? Primero Él fue en la cruz, donde yo allí vi la luz. Y bien conocemos, ¿no es cierto?, que la misión del Señor Jesús fue precisamente esa. Él no vino para llevar a los grandes a mayores alturas. Él vino para buscar a los perdidos, los que estaban sumidos en el pecado, en el horror que el enemigo había puesto a toda la humanidad. Y Él, dando su vida, es que nos da a nosotros la salvación. En Juan 1, versículo 3, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entre los suyos estamos nosotros, o sea, a nosotros vino, pero a veces nosotros también no lo recibieron, no lo recibimos. Yo quiero que nos concentremos especialmente en los últimos momentos en que Jesús estaba con vida aquí en la tierra, como ser humano. La Biblia recupera o nos deja como un legado varias frases que el Señor Jesús dijo cuando estaba colgado allí en la cruz. Nos recordamos que Jesús había estado toda la noche anterior sufriendo lo que fue el martirio en un supuesto juicio que se le hizo y una condena también que alguien dio, ¿no es cierto? Y muchos la tomaron como suya. Y esos muchos inclusive dijeron, y que su sangre caiga sobre nuestras cabezas. La turba pedía, crucifícale, crucifícale. El mismo Pilato dijo, yo no encuentro nada en él como para semejante castigo. Sin embargo, la turba, la masa impensante, pedía que lo crucificaran. Y como Pilato se vio en un momento ahí difícil, dijo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Elijan ustedes. Aquí está Barrabás, que ustedes lo conocen bien, saben cuál ha sido su trayectoria. Y hasta aquí está Jesús, en quien yo no encuentro ninguna cosa. ¿A quién quieren que les suelte? ¿Por qué tomó esa actitud? Porque en ese momento ellos estaban frente a la Pascua y era costumbre en ese momento de soltar a algunos de los prisioneros que estaban en la cárcel. Y la turba, sin dudar, por supuesto influenciados por el enemigo, pidió que fuera Jesús muerto, que fuera llevado a la cruz. Y Pilatos, haciendo un acto como de, bueno, aquí yo no sé nada, no puedo hacer otra cosa, se lava las manos delante de todos y así es como Jesús es llevado a la cruz. El resto de los momentos los conocemos, pero yo quiero que nos concentremos en los últimos momentos del Señor Jesús. Lo clavaron en la cruz. Clavaron esa cruz en el piso. Seguramente los dolores que recibió el Señor Jesús fueron dolores indescriptibles. Y allí colgado, todavía esa turba, esa cantidad de personas equivocadas, ¿no es cierto? Y cegadas por el odio y cegadas por lo que el enemigo había puesto en sus mentes, le seguían hablando. Y algunos le decían, pero mirá, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz? Tantos
ha salvado a tantos, inclusive le devolvió la vida. Y Él mismo no puede bajar allí de la cruz. Pero Jesús, y esta es la primera frase que yo quiero recordar en esta mañana, dijo, eso está escrito en el libro de Lucas, el capítulo 23 y el verso 34. Y mientras los demás lo injuriaban, Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Después de esa noche de agonía, en la cual lo habían castigado, lo habían lacerado injustamente, Jesús todavía, como réplica, como respuesta, pide a Dios que perdone. Y todavía Él se pone como intermediario, pidiendo al Señor, perdónales porque tienen las mentes cegadas, no saben lo que están haciendo. En Cristo hay perdón. No solamente aquella tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, más o menos, ¿no es cierto?, entre el mediodía y la tarde, en que Jesús estaba colgado, sino hoy. Y por eso en Isaías, el capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, ¿no es cierto?, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos, como la sangre, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, nuestros pecados pueden ser, si es que nosotros nos confesamos delante del Señor, pueden ser olvidados por el Señor y Él nos puede dar una nueva vida. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayer tuve una experiencia que ahora recuerdo muy linda. A la vuelta de mi casa hay una tintorería. Yo supongo que más de uno habrá llevado alguna vez alguna cosa ahí a la tintorería Toyo. Son descendientes de japoneses. Los padres eran japoneses. Y yo había llevado algo para limpiar. Y cuando me lo puso en el lugar para que yo lo llevara, en una bolsa, me preguntó, decime una cosa, ¿ustedes cómo hacen para pedir perdón a Dios? ¿Ustedes van al pastor y se confiesan para que Él entonces transmita esto a Dios? Y tuve oportunidad de hablar allí. Y estuvimos casi 45 minutos. Y gracias a Dios no vino nadie a retirar ninguna prenda. Porque fue una oportunidad hermosa de poder contarles cómo hacemos los humanos para dirigirnos a Dios. Dios no tiene ningún intermediario entre mí y Él. Él mismo, el único que está entre Dios y yo es el Señor Jesús. Y no está porque sí nomás, sino que está intercediendo por cada uno de nosotros. Estuvimos bastante conversando y esta chica, ya es una señora grande, dice, pero qué paz que me traes al corazón, qué bien que me siento con lo que me estás diciendo. Yo le dije, yo no te estoy diciendo nada que no esté en la palabra de Dios. Y convinimos en que vamos a seguir estudiando. Y ella me dijo, mira, yo hace tanto que yo quería ir a tu iglesia, porque yo veo que ustedes son un poco diferentes. Somos diferentes, pero no dejamos de ser humanos. Tenemos nuestra... Sí, yo sé, pero la manera de hablar. Y hay una señora que está yendo a la iglesia de ustedes, que cuando pasaba, parece que habían tenido algún problema de límites, porque los terrenos son linderos, y me hacía un gesto, eso que le llamamos los cuernos, que no quiero hacer ahora la misma expresión, pasaba por acá y cada vez que pasaba me hacía ese gesto. Pero yo sé que ella está estudiando ahora la Biblia, y ahora cuando pasa, me hace sencillamente así. Y realmente, hermanos, nosotros tenemos muchas deficiencias. Somos hermanos, en la iglesia de Florida tenemos
muchas deficiencias, pero por lo menos alguien está encontrando no mirar a los miembros que están en la iglesia, sino mirar a Cristo, y le está cambiando la vida. Y me dijo, tiene una cara diferente esa señora. Bueno, ella está aprendiendo, ¿no es cierto? Lo que vos también podés aprender. Sí, yo voy a ir. Mirá, nosotros a las 10 tenemos la predicación. Pero claro, vos estás acá en el negocio. No, que se quede y que atienda a la gente mientras sigue trabajando. Así con esa expresión bien de esposa amorosa, ¿no es cierto? Me dijo, que se quede y yo voy a ir a la iglesia para también tener paz en mi corazón. Esa es la primera frase que el Señor Jesús dijo. Perdónales porque no saben lo que hacen. Dios pide perdón, porque Jesús aún en el momento en que más lo ultrajaban, más Él expandía su amor hacia todos. Yo tenía una abuelita, hace muchos años que falleció, algunos de ustedes quizá la conocieron. Era muy chiquita, era peticita así. Claro, voy a usar un término que muchos de los que están acá ni conocen. Nosotros le decíamos que era una abuelita transistores. Los transistores ya hace rato que no se conocen más, ¿no es cierto? Hay otras cosas. Ella no veía de un ojo, era tuerta. Pero nosotros decíamos que la abuela veía doble con el otro. Porque no solamente veía las travesuras que hacíamos, sino que veía hasta la intención con que nosotros lo hacíamos. Y yo una de las cosas que le pido al Señor siempre es encontrarme con la abuela, y estoy seguro que lo voy a hacer en el reino de los cielos. Menciono esto porque traigo lo siguiente. La abuela, como buena abuela de antes, en el jardín tenía una planta de jazmín. Ahora las abuelas se arreglan y salen a tomar el té y demás. No sé cuántas cultivan una planta de jazmín. Pero en aquel entonces una planta de jazmín, y en esas tardes así de verano, ¿no es cierto? El olor hermoso del jazmín lo inundaba todo. Pero teníamos prohibido acercarnos o hacerle daño a una de esas flores. Ni siquiera a una. A veces le pedíamos, no, porque esas van para la iglesia. Bueno, un día estábamos jugando, yo no me acuerdo con quién, con alguno, habrá sido con Rulli Cesano, alguno de esos, y sin querer, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, no sé si sin querer o queriendo, cortamos una flor de jazmín. Y allí cuando hicimos el mal acto, allí nos vino inmediatamente ¿y ahora qué hacemos? Si la abuela se va a dar cuenta. ¿Y saben lo que hicimos? Agarramos y la empezamos a pisar para destruir y después tirarla entre las demás cosas que había allí en el jardín. Pero había una cosa que no nos dábamos cuenta, que cuanto más tratamos de destruir el jazmín, ¿qué pasaba? Tanto más olor daba y tanto más nos delataba. Y lo pisamos y lo tratamos de destruir. Así también, como en aquel entonces y como hoy, a veces nosotros queremos hacer con Jesús. Queremos eliminarlo de nuestra vida, que los demás no se den cuenta que estamos con el Señor Jesús. Pero allí mismo, en la cruz, aun cuando lo estaban destruyendo, Jesús emanaba un ambiente, un aroma de perdón. Y hoy también Él, a través de nosotros, que somos sus hijos, que lo hemos aceptado, puede derramar un ambiente de concordia, un ambiente de amor, un ambiente de felicidad. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Segunda frase, está en el libro de Lucas, el capítulo 23, o sea, en el mismo capítulo, y el versículo 43. Y dice así, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo Jesús esto? Al ladrón que estaba allí al lado de él. Los ladrones generalmente no son buenas personas.
Aunque nosotros, para diferenciarlo de este relato, vamos a llamar a uno el ladrón bueno, no hay ningún ladrón bueno, y al otro el ladrón malo. Un contrasentido. Pero lo de bueno y lo de malo es solamente para diferenciarlo. Jesús, una vez más, haciendo su obra de redención, estaba colgado entre dos ladrones. La tradición dice que el ladrón malo que se burlaba de Jesús se llamaba Gestas y el otro se llamaba Dimas. ¿Por qué lo catalogamos de ladrón malo? Porque ese fue el que dijo, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y de paso nos das una manito a nosotros, nos salvas también a nosotros. En cambio, Dimas, el ladrón, entre comillas, bueno, lo reprendió y le dijo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Esto es porque hicimos mal, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dándose vuelta, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y personalmente, como también todos ustedes, tenemos la seguridad de que si va a haber alguien en el cielo, va a ser este hombre, el ladrón bueno, entre comillas. ¿Por qué? Porque Jesús se lo prometió. ¿Qué hizo ese hombre allí para que Jesús le diera la salvación? Sencillamente no hizo ningún acto más que llamarle la atención a su compañero de fechorías. Pero que Jesús allí mismo, como Él sabe leer el interior nuestro, nuestras mentes, Jesús se dio cuenta que Él estaba arrepentido, que Él estaba pidiendo perdón y Jesús lo perdonó, como también nos perdona a cada uno de nosotros. En ese día, en ese momento, en el último momento de su vida, Dimas se arrepintió y Jesús lo perdonó y por lo tanto Él estará con nosotros también en el reino de los cielos. En 2 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ¿cuándo? Ahora, hoy es el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de la salvación. Hermanos, yo no sé cómo han venido ustedes en esta mañana. Yo solamente quiero repetir lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora, hoy, en este momento, es el momento de pedir perdón por lo malo que hemos hecho. Y si es que tenemos posibilidad, porque el ladrón no tuvo posibilidad, cambiar nuestra vida y entonces comenzar a vivir una nueva vida. Hay otra frase que Jesús pronunció allí estando colgado en la cruz. Y está en Juan 19, versículos 25 al 27. Ahí dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, o sea Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Jesús estaba a punto de morir, pero ni aún en ese momento tan difícil de su vida, el Señor se olvidó de su madre. Jesús vivió y sintió como un ser humano. María fue sencillamente la mujer que fue elegida por el cielo para tener en su seno a ese que era el Salvador del mundo. También hubo otras mujeres
¿no es cierto? Pero esta mujer, María, fue la que tuvo la mayor bendición que alguna mujer en alguna época de la historia de este mundo podría haber deseado. Ella, fue la madre del Salvador. Y ahora Jesús, en ese momento final en que estaba sufriendo dolores intensísimos, no pensó en sí mismo, sino pensó en su madre. Él muchos años atrás había dictado un mandamiento que dice: honra a tu padre y tu madre, ¿no es cierto?, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra. ¿Qué es honrar? Bueno, a veces tenemos la idea que honrar es regalarle una pañoleta a nuestra madre el día de la madre. Mamá, te regalo esto. Nos limpiamos las manos y hasta el año siguiente no queremos saber más nada de nuestra madre porque está muy vieja, porque tiene ideas anticuadas o porque a veces hasta tiene mal olor. Pero el Señor había dicho: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, para que mis días se alarguen en la tierra. Y Jesús no solamente decía las cosas, sino también las hacía. Porque en el postrer momento en que su madre tenía posiblemente el dolor más intenso y más terrible que una persona puede sentir, y una madre en grado superlativo, el ver a su hijo injustamente muriendo, Jesús no se olvida de ella, sino que le pide a ese discípulo que se encargue de esa mujer. ¿Cómo somos con nuestros padres? ¿Cómo somos con nuestras madres? A veces pensamos que este mandamiento es especialmente para los niños. Honra a tu padre y a tu madre. Obedecele a tu padre y a tu madre. ¿Y nosotros no somos hijos? No hemos sido niños, es verdad, hemos sido niños, pero ahora nuestros padres muchas veces necesitan de nosotros en esta edad final de sus vidas. Y muchas veces nos damos por desentendidos. Jesús, en el último momento, hizo lo que nos deja como ejemplo, ¿no es cierto? Hacer lo que podía hacer en ese momento por su madre. La cuarta frase que aparece aquí en los evangelios, son 7 en total, y lo conocemos bien, está en Mateo 27, 45 y 46. Cerca de la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Por qué? Y porque la manera de computar el tiempo era desde la salida del sol a las 6 de la mañana hasta la puesta del sol a las 6 de la tarde. Y estábamos, ¿no es cierto?, ahí muy cerquita de faltaban 3 horas en realidad para que se pusiera el sol. Y allí, en la hora, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que saben de idioma dicen que esto es más o menos como decir papito, la manera más dulce de dirigirse a Dios el Padre. Papá, ¿por qué me has desamparado? Dios hombre estaba en agonía. Y entonces, como Él estaba llevando todo el peso de nuestro pecado, Él se sentía separado de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado que nosotros hacemos. Hace separación entre el hombre y Dios. No es que Dios se vaya, se aleje, sino que somos nosotros los que nos alejamos. Y ahora el Señor Jesús, aunque había estado en comunión con su Padre todos los días de su ministerio y también desde que había nacido, ¿no es cierto? Ahora el peso del pecado es como que si lo hundía
y lo alejaba de Dios. Y él no podía ver el rostro de su padre. Y allí es donde clama: ¿por qué me has desamparado? La causa de la separación de su padre era una palabra que se dice en castellano: pecado. Eso es lo que hace separación entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora el Señor no estaba pudiendo ver a su padre a causa de sus pecados. ¿A causa de qué pecados? Del de Roberto Nestares, del de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pecados que a veces los vamos acariciando porque sí, sabemos que está mal, pero nos gusta. Y el gusto que puede tener alguna acción o alguna cosa no es sinónimo de algo que sea justo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero yo quiero hacer énfasis en una cosa, una idea. Al verlo sufrir, todos se convencieron que era el Mesías. Este debe ser el Hijo de Dios. Jesús humano se sentía desamparado. Él lo dice: ¿por qué me has desamparado? Pero aún sintiéndose desamparado, alejado de Dios, no deja de orar a Dios, de dirigirse a Dios con sus pensamientos. Algo que el ser humano a veces, ¿no es cierto?, cuando las cosas no van bien, Dios, yo no quiero saber más de Dios. Cuando en realidad es cuando más necesitamos acercarnos, porque Dios quiere darnos su bendición. Quinta frase: tengo sed. Eso está en Juan 19, 28 y 29. Dice allí, después de esto, Juan 19, 28 y 29, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué quiere decir consumado? Terminado. Dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se lo acercaron a la boca. Lo que había allí era una especie de narcótico digamos, que se utilizaba con los condenados justamente para que el dolor no fuera tanto. Pero Jesús no es que era un masoquista. Él quería tener su mente, ¿no es cierto?, en pleno. Por eso la rechazó. Porque Jesús era un ser humano y era Dios. 39 veces se declaró Hijo del Hombre. Eso aparece en los evangelios. Como hombre sentía sueño. ¿Se acuerdan cuándo sintió sueño Jesús? En la barca, ¿no es cierto? ¿Por qué estás durmiendo? Claro, Jesús había tenido un largo día de trabajo y estaba con sueño, como tenemos nosotros también, y se había dormido. Jesús sintió sed, aunque él mismo dijo de sí mismo: yo soy el agua de vida. Pero Dios hombre sentía sed, porque la pérdida de la sangre que estaba teniendo, más el agotamiento, pedía agua. Yo no sé cuántos de ustedes han estado operados. Y aquí está mi médico de cabecera. Y es una cosa que yo no les perdono a los médicos. Cuando uno está operado, ¿qué le dice el médico a la enfermera? No le vaya a dar nada de agua. Y yo recuerdo cuando tuve una operación bastante seria, la desesperación que tenía por tomar, aunque sea que me mojaran los labios, no, pero el médico había dicho que no. Y tienen razón, ¿no es cierto? Por más que sintamos sed, porque peor sería el efecto. Y Jesús había perdido mucha sangre y sentía sed.
y debe haber sentido una sed terrible. A tal punto que ese soldado que estaba puesto allí para, dar cumplimiento a lo que se había ordenado, tuvo compasión de él, ¿no es cierto? Y le acercó algo, aunque Jesús lo rechazó. Vamos a la séptima frase. Está en Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No entregó su vida antes de completar su obra. ¿Para qué Jesús había venido? Juan 1:11, como mencionamos al principio. A lo suyo vino. ¿Pero a qué vino? ¿Vino de turismo? ¿Vino para ver cómo estaban las cosas acá? ¿A qué había venido Jesús? Es el único ser humano que nació para morir. Porque cuando Jesús nació, Él nació para morir. Dios no ha creado a los seres humanos para que muramos. Son nuestros pecados los que nos llevan a la muerte. Dios, cuando creó al hombre, Adán y Eva, los creó con la idea de que vivieran para siempre. Pero el pecado fue el que cortó ese deseo de Dios. Y por eso hoy todos los hombres y mujeres mueren. Porque la paga del pecado es la muerte, así de sencillo. No es porque Dios quiere que muramos, es sencillamente por los pecados que cada uno de nosotros tenemos o hacemos. Jesús ganó la batalla sin haber cometido un solo pecado. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Aproximadamente habían pasado 4.000 años desde la caída. Ahora, el segundo Adán, Jesús, ¿no es cierto?, había vencido al acusador y padre de mentiras. Era el único que podía hacer este trabajo. Y cuando Jesús hace las cosas, las hace bien, las hace completas. Nosotros, los seres humanos, hacemos las cosas a veces, perdona el término tan vulgar, a lo chambón. Sí, no, más o menos está. Pero el Señor Jesús no hizo algo más o menos, porque Él hizo completa nuestra redención. Y si yo me pierdo, si yo no voy a ir al cielo a vivir con Él, no va a ser por culpa del sacrificio, porque el sacrificio de Jesús fue completo, total, permanente y para todos aquellos que le reciben como su Salvador. Vamos a la séptima de las frases. Eso está en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, yo no sé cuán fuerte habrá sido ese clamor, habrá sido muy profundo, porque Jesús ya estaba con lo último de sus fuerzas. Pero acá dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró. Yo nunca he visto morir a una persona. Yo he visto vivos y he visto muertos. Pero el momento en que una persona expira debe ser un momento muy, pero muy solemne, no hay ninguna duda. Y allí Jesús, en ese momento, ¿no es cierto?, expiró. Vuelvo a repetir, no es que estoy insistiendo demasiado, expiró por nuestros pecados. Y allí acontece una serie de hechos. En Mateo 27:51, Mateo 27:51 dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo,
y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Por qué se rasgó el velo del templo? ¿Qué separaba el velo, no es cierto?, allí de la parte más interna del templo? Separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Una vez por año se realizaba aquella ceremonia, ¿no es cierto? Era el día de la expiación, en el cual el cordero, que representaba al Cordero de Dios, era inmolado. Y los pecados, ¿no es cierto?, figuradamente, quedaban sobre la cabeza del macho cabrío que era llevado al desierto y allí se perdía. Pero ahora el verdadero Cordero acaba de morir. Ya no había más razón de esa separación entre lugar santo y santísimo. Porque el sumo sacerdote, que era el único que entraba una vez por año al lugar santísimo, ahora, ¿no es cierto?, había abierto para todos, porque ahora el Cordero, a quien simbolizaban esos sacrificios, ahora había muerto. Y el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Sí, hubo una gran conmoción. La tierra tembló, gran terremoto. Las montañas se partían, se abrían los sepulcros. Dice que después de la resurrección de Jesús, muchos aparecieron, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que habían muerto. Se abrían los sepulcros, los muertos resucitaban, el velo del templo se rasgó, ¿no es cierto?, con ese gran movimiento que había habido de la tierra. Oh sí, había acontecido, ¿no es cierto?, el acontecimiento más importante del universo. Dios, el dador de la vida, ahora había dado su vida por mí. Y eso era muy importante. Para mí es muy importante. Y para ustedes, para nosotros, para vos, es lo más importante que haya acontecido en la historia de la vida, del mundo. Recapitulemos las 6 frases anteriores. Perdónales. Estarás conmigo. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tremenda lucha moral. Pesaban sobre él todos los pecados de la humanidad. Pero ahora descansaba de la obra de la redención. En el día de su muerte, 3 hombres, queda registrado en la Biblia, 3 hombres declararon su fe. ¿Recuerdan? El comandante de la guardia romana. ¿Se acuerdan lo que dijo? Este verdaderamente era hijo de Dios. Simón Cireneo, el caminante que pasaba por allí y le hicieron llevar sobre sus hombros la cruz. ¡Qué privilegio! El tercero, Dimas, el ladrón arrepentido. Como decía, para mí, el único que tenemos la total certeza, sin equivocarnos, de que él va a estar allí porque Jesús se lo prometió. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad en nuestros días? Ahora, si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios nos habría enviado a un educador para que nos informara de cómo teníamos que comportarnos. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado un hombre de ciencia. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, pues habría mandado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido divertirnos, Dios nos habría mandado un animador de fiestas. Pero nuestra mayor necesidad fue el perdón.
De modo que Dios mandó un Salvador. Qué maravilla, ¿no es cierto? En Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ese ser viviente, hecho por Dios, a imagen de Dios, ahora se había separado. Y el mismo creador que había hecho a ese hombre dijo, no puede ser así. Yo lo voy a ir a rescatar. Y en Juan 3:16 dice, lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, lo sabemos cómo terminó, ¿cierto? No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Una vida eterna inmerecida, aunque es merecida, yo me la merezco, porque Jesús murió por mí, y murió por vos y por cada uno de nosotros. ¿No es cierto? O sea, la vida eterna, cuando nos entregamos a Él, Él se olvida de todo lo demás y entonces nos da la seguridad de que podremos vivir eternamente. Y yo quiero leer, para terminar, en Hebreos, y yo pediría que me acompañen allí, en Hebreos el capítulo 2. Versículos 2 y 3. Esta es la única pregunta que Dios no puede contestar. Epa, si Dios sabe todo, Dios lo puede todo, pero esta pregunta Dios no la puede contestar. Hebreos 2, 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda retribución y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y aquí está la pregunta que Dios no puede contestar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Quién nos va a venir a salvar de la muerte eterna? Todo se hizo en la cruz. Sin embargo, a veces parece que ese sacrificio en la cruz no fuera suficiente. ¿Cómo escaparemos? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Y ojalá que la respuesta que demos sea la respuesta que necesitamos para aceptar ese sacrificio y entonces poder recibir el premio que no merecemos, pero que el Señor Jesús lo ganó por nosotros. Amén. Y quisiera con esto ahora orar al Señor. Padre amante, hemos repasado algunas de las frases inmortales que el Señor dijo en la cruz. Y sabemos que estaba en su mente cada uno de nosotros. Porque Él estaba muriendo por nosotros. Ahora, Señor, que estas frases calen profundo en nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas, lo aceptemos a Jesús como el único Salvador que puede librarnos de la muerte eterna. Y que así como el ladrón en la cruz, le digamos al Señor, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Oh sí, Él se acordó de nosotros hace mucho tiempo. Ahora somos nosotros los que diariamente tenemos que volver hacia Él, volvernos hacia Él, en cada acción de nuestra vida, en cada palabra que decimos, en cada negocio que hacemos, estar en armonía con el Señor, porque el Señor ya abrió el camino. El camino es hacia la vida eterna. Que cada uno de nosotros la aceptemos, que cada uno de nosotros aprovechemos este camino abierto y que pronto podamos dejar este mundo de maldad para vivir contigo en el cielo. En nombre de Jesús.